Hoy vengo a compartirles un concepto que me acompañó durante toda mi carrera y me acompaña todos mis días. Volver para aprender y transformar. Sí, para aprender y para transformar. Y todo empezó acá, en este querido pueblo, en el pueblo de Arequito, donde nací, donde fui a la escuela, acá a la vuelta, en la querida escuela fiscal, en las pedaleos hasta llegar a la escuela comercial, y luego de mi desarrollo, donde pude ir a hacer un intercambio en Brasil, en Tacuara, a través de Rotary Arequito, donde pude estudiar en Buenos Aires, y también donde pude hacer mi maestría en Potsdam, Alemania. Cada recorrido llevó aprendizaje y cada aprendizaje me permitió crecer. Pero me pregunto, ¿de qué sirve aprender si no lo podemos volcar en la comunidad? Y eso es lo que me trae hoy aquí, a pensar en el lema Convergencias. Convergencias implica donde nuestras experiencias, nuestros aprendizajes y nuestras raíces interceden. Y es ahí donde el esfuerzo y las ganas van de la mano. Entonces, en mi recorrido, lo que veo es continuamente una convergencia. Y esto me remonta a aquel día en la escuela comercial, donde Adriana entró al 5A, abrió la puerta y dijo: las chicas de la bandera argentina, llegó esta carta para ustedes. Volver a mi casa y decir, esto es para estudiar, es una beca para estudiar en Victoria, Entre Ríos. No. Victoria, Buenos Aires. Era la Universidad de San Andrés. Era un programa que cuando abrí esa carta, empecé a inspeccionar de qué se trataba, vi que había una oportunidad. Quería estudiar Relaciones Internacionales. ¿Y qué te decía todo el mundo? No vas a encontrar nunca trabajo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Me esforcé, empecé a estudiar, hice mis cursos de matemática, de escritura, para poder ingresar a la universidad, y un mismo día, un 13 de noviembre, rendimos en distintos puntos del país, a la misma hora, todos los potenciales becarios de esta beca. Estos eran los abanderados y escoltas de Argentina de todo nuestro país. Qué nervios, ¿no? Y ahí fue cuando cambió mi vida, de irme a estudiar a Rosario, el plan Z pasó a ser el plan A, y ahí arranqué. Pasé de pensar vivir sola o con una persona a vivir con 52 personas en los dormis de Buenos Aires. Y ahí fue cuando el sentido de pertenencia a la universidad me permitió ir creciendo, ir aplicando a centros de investigación. Tuve la posibilidad de aplicar una beca que me llevó a estudiar en los Estados Unidos, en Amherst, y también a un conversatorio con Obama. Y estas actividades te permiten conocer gente, estrechar lazos, y ese olor a universidad empezó a convertirse en un olor a hogar. Y así empezó todo, en la universidad. Entonces, después la vida me llevó a recibirme y decir, ¿qué hacemos? Todo estudiante de Relaciones Internacionales lo que dice, quiero estudiar esto porque quiero ser diplomático. No. Hay muchas más opciones cuando uno estudia esta carrera que van de la mano de la multisectorialidad del mundo, de cómo nos componemos. En nuestra vida todos tenemos un rol, cumplimos más de un rol a la vez. Y lo mismo pasa cuando queremos formar parte de la comunidad. Tuve la posibilidad de ir trabajando y por eso creo que para trabajar y para ir abriendo puertas, lo más importante es pensar y golpear puertas y preguntar. Sí, preguntar y preguntar y preguntar. No dudar, mandar un mail, golpear una puerta, pedir una consulta, siempre, nunca está de más. Y así fue como empecé a desempeñarme en el sector privado, en el sector público, e ir creciendo. Por ejemplo, trabajé en el tema de migraciones en la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, y me gustaría aplicar este ejemplo como pensar en la multisectorialidad. Cuando hablamos de migraciones, hablamos de un fenómeno mundial, pero que los congresos, los niveles legislativos, tienen un rol que cumplir. ¿Qué hacen? Pensemos en un rompecabezas. Diseñan las piezas. Estas son las reglas de juego. El Ejecutivo dice, bueno, acá yo tengo que hacer mis políticas públicas.
¿Cómo hago? Bueno, llevo adelante, por ejemplo, una política de documentación para personas no documentadas en el país. Y el gobierno local tiene que asegurarse que esto entre en cada barrio de la ciudad, del pueblo, de la comuna. Y después, la sociedad civil es la que hace que esto avance y que los cambios se puedan ir permeando y que podamos incorporar todos los cambios que queramos para que nadie quede afuera. Y el organismo internacional lo que hace es poder traer experiencias, buenas prácticas de distintos lugares, a la vez que puede promover financiamiento internacional para el tema. Y esto es lo mismo que hacemos cuando vamos a organizar una cena con amigos. Podemos decir que el Congreso, ¿qué sería? El chef que da la receta, que nos ordena las piezas. El ejecutivo viene a ser el grupo de amigos que cocina esa cena, bien o mal, la cocina, y el gobierno local lo que va a hacer es poner la mesa, que cada uno tenga un plato, ¿sí? Y el amigo que trae la gaseosa o el postre que más te gusta es la sociedad civil, para que nadie se quede sin comer o tomar algo que le guste. Y así ven que cada pieza es fundamental para construir una cena o para hacer una política pública de migración. Vemos que los roles se cumplen en todo nivel. Y esto es cuando estudiamos relaciones internacionales y la posibilidad que tuve de trabajar en los distintos sectores para ponerme los distintos zapatos y decir, quizás lo tengo que ver como la vereda de enfrente para poder llegar a un acuerdo. Y esa es la posibilidad que te da ir creciendo, aprendiendo y llevando las oportunidades. Y en ese sentido, como cada sector es importante, tiene un rol clave, cada experiencia también nos marca y nos aporta una experiencia única, un aprendizaje único. Y en ese sentido, cuando tuve la posibilidad de aplicar a trabajos, no lo dudé, me esforcé, preparé las entrevistas en español, en inglés y así. Y también tuve la posibilidad de buscar un montón de ofertas, porque hay muchísimas, hay que buscar, de becas, de oportunidades, y tuve la posibilidad de aplicar para estudiar en Alemania. Y así fue cuando me fui a Alemania a estudiar mi máster en Public Management, donde pude debatir políticas públicas urbanas, de transporte, con personas de Camboya, personas de Afganistán, Alemania, México y Brasil. Y esa es la grandeza de poder compartir experiencias y multisectorialidad. Entonces, cuando hablamos de convergencias, estamos hablando de esto, de cuando los sectores se juntan, de cuando las coincidencias en tu vida también se juntan. Y eso fue lo que me pasó en Alemania. Estaba haciendo esta tesis sobre gobiernos locales y la gestión del cambio climático en la ciudad de Potsdam, sorprendiéndome cada día de las legislaciones de allá, de la forma de vivir, de la manera de hacer los trámites. ¿Ustedes sabían que en Alemania, si tenés un perro, tenés que pagar un impuesto anual? O si escuchás la radio, aunque no la escuches, también hay que pagar un impuesto. Entonces uno va aprendiendo, y hay convergencias en esos aprendizajes claramente. ¿Qué me pasó? Como el día que Adriana apareció con el sobre en la escuela comercial, recibí un llamado. Un llamado haciendo la tesis sobre ciudades de una ex jefa en el marco de la Cámara de Diputados de la Nación, que estaba en San Miguel de Tucumán, porque ella era diputada por Tucumán a nivel nacional, y me llama y me dice, Camila, quiero hacerte una propuesta, sé que estás terminando tu maestría, quiero que seas la secretaria general de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Y yo dije, ¿cómo pasamos de comer un asado en Arequito, un currywurst en Alemania, a un panchuque o una empanada en San Miguel de Tucumán? Y esto es lo lindo de lo cultural. Esto es lo lindo de cuando las experiencias convergen, de cuando los momentos se entrelazan y no importa dónde estemos, sino que siempre regresemos a lo que realmente nos conecta y donde nosotros podemos aplicar nuestros aprendizajes para producir un cambio o una transformación social. Y así fue como decidí aceptar este reto y pensar, hoy en día, cómo puede una joven de tan solo 29 años dormir tranquila, teniendo la responsabilidad de una ciudad, que es la de San Miguel de Tucumán, que es la quinta ciudad más grande del país, que es la ciudad más densamente poblada del país, con grandes desigualdades y muchísimo por hacer.
Y la respuesta es sencilla si uno, en mi caso, si uno sigue el lema que dije al principio. Aprender para volver y transformar. Y confiar. ¿Confiar en qué? Y fue lo que ahí noté. Noté cuando llegué una nueva convergencia. La ciudad de San Miguel de Tucumán estaba hermanada con 2 ciudades. Saben que esto de los hermanamientos es interesante. Además de la Cancillería, existen relaciones internacionales entre ciudades, entre parlamentos. Y en este caso, la ciudad de San Miguel de Tucumán estaba hermanada con la ciudad de Erfurt, en Alemania. Tuve la posibilidad de volver a Erfurt, e ir a Erfurt por primera vez, porque yo había estado en Alemania, pero no en esa ciudad, para entender y ver cómo se hacían las políticas públicas. Me obsesioné con las políticas públicas. Y estas son las fotos que tomé. Los árboles alineados, los árboles bien podados, las plazas. Miren, esta es una plaza de niños. Y saben que en Alemania las plazas, los juegos para los nenes tienen dificultades, porque así aprenden, a partir del reto difícil. Pero acá no, Estados Unidos tampoco. Las plazas son seguras, no tienen mayores dificultades para aprender a partir de la seguridad. Entonces, lo que vemos es que es necesario aprender, pero no copiar y decir, si acá se hace bien, lo traigo acá y va a salir perfecto. No, las políticas públicas, como las experiencias, como los roles en nuestras vidas, hay que adaptarlos a las necesidades locales. Y así fue como vi algo que sí, era igual en todos lados, pero que no se lleva adelante de la misma manera o con la misma seriedad. Y acá le quiero preguntar a ustedes, quiero que levanten la mano, ¿quiénes de la sala toman decisiones en base a datos? ¿Y quiénes toman decisiones en base a pálpitos, corazonada, olfato, intuición? Muchas manitos levantadas ahí. Está bien, cada uno tiene su criterio. Pero lo que les puedo decir es que los datos son como ese amigo que leyó el manual completo, que lo sabe, que sabe qué está haciendo, a qué está respondiendo con la acción que lleva adelante. Y las intuiciones son interesantes, tenemos corazonadas, pero muchas veces vamos sin rumbo. Los datos son como ese GPS que nos van marcando el camino a seguir o la respuesta que tenemos que dar. Entonces, en San Miguel de Tucumán lo que vi era que no había una política de datos. Y hoy, si queremos hacer acciones eficientes, sólidas, también responsables con los recursos públicos, tenemos que tener datos para tomar buenas decisiones en base a datos y no a olfato. Y en ese sentido estamos llevando adelante muchísimas cuestiones en base a datos, estamos estudiando mucho y les quiero contar una que es muy importante, que en San Miguel de Tucumán el dato es que 1 de cada 3 personas no tiene cobertura de salud. Y a la vez había un centro médico de atención primaria y de emergencia verde que estaba cerrado hace 5 años y 180.000 personas no pudieron atenderse hace 5 años con la pandemia dentro, dado que esto estaba cerrado con peligro de demolición. Desastre. Y uno dice, bueno, con este dato, ahí hay que poner los recursos. Hay que ir ordenadamente por eso. Y las necesidades son infinitas. Entonces los datos lo que nos hacen hoy es ordenar las decisiones para poder invertir en políticas públicas. Y así fue como pudimos refaccionar en 180 días lo que es la asistencia pública, que es este centro, que es un edificio histórico en el sur, en el barrio sur de la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde el acceso es cercano y la gente puede ir a atenderse y si es necesario, ser derivado a un hospital de mayor complejidad. Y así con todas muchas políticas. También el tema de residuos. Sabemos que es necesario saber por dónde va el camión de residuos, pero si no sabemos por dónde va, también puede haber barrios que no queden cubiertos y sabemos lo que pasa con la basura cuando se acumula. Y en ese sentido lo que hicimos fue ponerle GPS a los camiones de la basura. ¿Y cómo hacemos? Y teniendo eso, tenemos datos y tenemos que agrandar los recorridos, achicarlos, eficientizarlos. Y solamente de esa manera podemos llevar adelante políticas públicas más eficientes. Entonces, cuando hablamos de convergencias, hablamos de esto cuando
es un punto de entrelazamiento de nuestras experiencias, aprendizajes, lecciones y raíces. Y aquí lo que vemos es que los datos son una constante, que hay que explotarlos, que hay que trabajar en esta nueva forma de hacer política, que es más transparente, más eficiente, que genera mayor empatía. Yo puedo hacer políticas que no le sirven a nadie, y si nos guiamos por los datos podemos llevar a resultados muy eficientes. Entonces, hoy, para mí, estar acá frente a ustedes, en mi querido pueblo natal, es recordar de dónde todo empezó y hacia dónde vamos. Y de esa manera, invitar y motivar a todos los jóvenes de nuestro pueblo, de mi querido pueblo natal, que se animen a transformar, que se animen a hacer, a golpear puertas, porque así van a poder también transformar sus vidas, generar convergencias y sobre todo transformar ciudades para que sean más inclusivas, accesibles y también eficientes. Así que eso es el mensaje es animarse, hacer y siempre en base a datos.